¿Sabías que hablar no es solo abrir la boca? Detrás de cada palabra hay una red maravillosa de conexiones cerebrales. Hoy te contaré cómo funciona el lenguaje en nuestro cerebro, qué ocurre cuando hay trastornos y cómo podemos ayudar. El lenguaje no ocurre en un solo lugar del cerebro, sino que es una sinfonía de áreas especializadas. Algunas comprenden, otras producen, otras cooperan para que puedas decir te amo o tengo hambre. Alexander R. Luria propuso que el lenguaje no depende de un centro único en el cerebro, sino que es el resultado de una compleja red de áreas cerebrales que funciona como sistemas funcionales interconectados. Estas áreas se encargan de diferentes niveles y operaciones del lenguaje. El área de Broca es la encargada de la producción del habla. Se ubica en el lóbulo frontal izquierdo y su función es coordinar los movimientos para articular palabras y formar frases con gramática. Cuando hay afasia de Broca, la persona sabe lo que quiere decir, pero no logra decirlo con fluidez. Por ejemplo, una persona quiere decir voy a la tienda, pero solo logra decir voy, tienda, yo. Tiene claro el mensaje, pero no puede organizar bien las palabras. El área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje. Se ubica en el lóbulo temporal izquierdo, el giro temporal superior. Su función es comprender el significado de las palabras habladas. Cuando hay afasia de Wernicke, se habla con fluidez, pero dice cosas sin sentido y no comprende lo que se dice. Por ejemplo, si le preguntan ¿cómo te llamas?, podría responder el azul vuela sin camisa, creyendo que tiene sentido. Otra área involucrada en el lenguaje es la corteza auditiva primaria, que es la encargada de interpretar los sonidos. Se ubica en el área BA41 y el área BA42 del lóbulo temporal. Su función es capturar los sonidos del entorno y distinguir los sonidos del habla. Cuando hay un daño en esta área, hay dificultad para reconocer fonemas, sonidos del habla, aunque escuche bien. Por ejemplo, si alguien escucha pato pero lo confunde con gato, porque su cerebro no distingue bien los sonidos. El giro temporal medio es el encargado de la memoria verbal auditiva y se ubica en el lóbulo temporal medio. Su función se relaciona con los sonidos con palabras que ya conoce. Cuando hay daño en esta área, puede oír y repetir una palabra, pero no entender qué significa. Por ejemplo, escucha la palabra carro y repite carro, pero no sabe lo que significa o lo que es un carro. La zona parietotemporo-occipital es la encargada de la comprensión gramatical y lógica. Se ubica en la unión de los lóbulos parietal, temporal y occipital izquierdo. Su función es interpretar frases complejas y relaciones entre palabras. Cuando hay daño, se produce la afasia semántica. La persona entiende palabras sueltas, pero no frases con lógica o relaciones espaciales temporales. Por ejemplo, se escucha el hermano del padre es el tío, no logra entender quién es quién. La última área que interviene en el lenguaje es la corteza prefrontal izquierda, que es la encargada de la planificación del habla. Se ubica en la parte anterior del lóbulo frontal delante del área de Broca. Su función es generar la intención de hablar y organizar mentalmente lo que se quiere decir. Cuando hay daño en esta área, se presenta la afasia dinámica. Entiende que puede repetir palabras, pero no inicia una conversación ni construye oraciones espontáneamente. Por ejemplo, le dices ¿qué hiciste hoy? Y responde con una sola palabra, nada. O repite la pregunta, no inicia ideas propias. El lenguaje es como un río invisible que conecta nuestros pensamientos con el mundo. Alexander Luria
José Antonio Portellano nos enseñan que hablar no es solo abrir la boca, es tejer sonidos, emociones e ideas con la delicadeza de un artesano. A veces ese río se interrumpe. Cuando un niño no logra encontrar las palabras para expresarse, decimos que se enfrenta un trastorno del lenguaje expresivo. Su mente tiene historias asombrosas, pero su voz no encuentra los puentes. Otras veces, el río sí fluye, pero las orillas no logran entender su curso. Eso es un trastorno del lenguaje receptivo. El niño escucha los sonidos, pero las palabras se deshacen antes de alcanzar su boca. Y a veces el desafío es doble. Ni la voz puede salir completa, ni el oído puede comprender los mensajes. Es el trastorno mixto del lenguaje, un río que necesita ser excavado de nuevo para fluir y abrazar la vida. Se identifican por lo menos 5 trastornos del habla, como la disartria, que es la dificultad para controlar los músculos que se usan para hablar, lo que afecta la pronunciación y la claridad. La dislalia es la dificultad para pronunciar ciertos sonidos como la R o la S y se pueden ser sustituidos, omitidos o distorsionados. La disglosia es la dificultad para hablar debido a problemas físicos en la boca, la lengua o el paladar, como una malformación o una lesión. Está también el mutismo selectivo, que es la incapacidad para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela o con personas desconocidas, a pesar de poder hablar en otros contextos. Y la disfemia, que es el trastorno del habla caracterizado por repeticiones de sonidos, palabras o frases, así como por bloqueos y prolongaciones de sonidos. Entonces, las dificultades del habla son trastornos que pueden afectar la vida social, académica y profesional de las personas, pero que con ayuda profesional se pueden mejorar significativamente. Observa y detecta a tiempo si hay alguna alteración o problema del lenguaje. Si el niño o la niña no responde a su nombre, si el bebé no balbucea, si un niño o niña de 3 años no forma frases simples, es importante poder hacer un diagnóstico por parte de un psicólogo, un audiólogo y el docente, que puede ser la persona que inicialmente detecte o el padre de familia. No dudar reportarlo, no etiquetar al niño, sino que acompañarlo y fomentar un ambiente seguro para que el niño hable sin miedo, estimular el lenguaje desde la primera infancia. Permítame compartirle algunas de las experiencias dentro de mi campo profesional como apoyo psicosocial en la primera infancia. En los programas del ICBF se promueve la estimulación del lenguaje en los niños y niñas por parte del psicosocial, que periódicamente hace ejercicios de estimulación. Por ejemplo, están los ejercicios bucofonatorios, que son ejercicios y actividades diseñadas para mejorar la movilidad, la fuerza, la coordinación y el tono de los órganos que intervienen en el habla, como la lengua, el paladar, los labios, las mejillas, las mandíbulas. Por ejemplo, se hacen diferentes juegos o actividades con los niños, como sacar la lengua, sonreír, hacer el sonido de la R, entre otras cosas. Pío, 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 pío. ¿Cómo hace el gatico? Así, miau, miau, miau. Miau, ¿Cómo miau. hace la vaca? Así. Mu, mu. Cada palabra que ayudamos a formar, cada silencio que aprendemos a interpretar, es una semilla de esperanza, porque cuando alguien encuentra su voz, encuentra su lugar en el mundo. El lenguaje es más que hablar, es conectar, expresar, sanar y crecer.